Hola, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez. Vamos a resolver un circuito, en este caso un circuito en paralelo. Las resistencias están en paralelo. Hemos hecho ya un vídeo con el cual las resistencias estaban en serie. Ahora vamos a ver este que está en paralelo. Son los dos casos más sencillos. O bien son las resistencias en serie, o bien solo en paralelo. Bueno, ¿en qué se caracteriza un circuito que las resistencias están en paralelo? Bueno, pues veis que las resistencias está una encima de otra. Es decir, cuando llega aquí la intensidad, esta intensidad se va a dividir por este camino y por este camino, que es lo que vamos a tener que hacer en este problema. Cuando las resistencias están en paralelo, tenemos que saber cuál es la fórmula para calcular la resistencia total o resistencia equivalente de esas resistencias en paralelo. Sería esta, pero esta fórmula también la podemos poner de esta forma. Yo prefiero ponerla de esta forma porque si no, muchas veces se os olvidaba hacer el inverso, entonces directamente aplicamos esta fórmula. Vamos a hallar la resistencia equivalente de este circuito utilizando esta fórmula. Entonces sería la resistencia total, sería 1 partido, la resistencia R1, que sería 1 partido 4, lo veis, más 1 partido 8, más 1 partido 1,6. Bueno, pues esto lo hacemos con cuidado y el resultado que nos sale es 1. Un ohmio, pues lo pongo aquí, porque lo que nos mandan es resolver este circuito, es decir, hallar todo esto. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que este circuito yo puedo transformarlo o convertirlo en este de aquí. Este es el voltaje y esta sería la resistencia total o equivalente. He cambiado esas tres resistencias por esta. ¿Esto para qué lo hago? Lo voy a hacer para hallar la intensidad total, que siempre lo hago con la ley de Ohm, que ya la conocemos. Entonces, usamos la ley de Ohm, que me dice que resistencia por intensidad es igual a voltaje. Lo voy a aplicar aquí para hallar la resistencia total. Entonces diré resistencia total por intensidad total igual pues, al voltaje, que sigue siendo el mismo, ¿no? Resistencia total sería 1. La intensidad total es lo que voy a calcular. Y el voltaje, que lo tengo aquí, sería de 10, ¿no? Con lo cual me sale que la intensidad total es de 10 amperios. Bueno, pues lo pongo aquí. Esto es muy importante que vayáis poniendo aquí los resultados para saber cuando habéis terminado, que es cuando habéis calculado todo, y para tener localizados esos resultados intermedios que nos pueden hacer falta. Bueno, pues ya tengo la intensidad total. ¿Qué ocurre aquí? Fijaos, cuando la intensidad sale de aquí, esta intensidad total, a ver, esta intensidad total sale de aquí, bueno, pues va a ir por aquí y va a llegar a este punto. ¿Qué va a ocurrir cuando llegue a este punto? Pues cuando llegue a este punto, lo que va a ocurrir es que por aquí va a ir I1, por aquí va a ir I2 y por aquí va a ir la intensidad 3. Es decir, como os digo siempre, la intensidad, los amperios, es como si fuese agua. Mientras que no tenga ningún sitio por donde desviarse, va a tener que pasar todo el caudal de agua, toda la cantidad de agua, toda la intensidad. Cuando llegamos a este punto, ¿qué va a ocurrir? Que esto se va a dividir, Bien, en los circuitos en paralelo, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta que si el voltaje también entre este punto y este punto es el voltaje total, que es 10 voltios, pues fijaos, entre este punto y este punto, entre este punto y este punto, el voltaje también va a ser 10 voltios, porque entre medias no tenemos ninguna resistencia. Es decir, si vamos de aquí a aquí obtenemos 10 voltios, si vamos de aquí a aquí también tenemos que obtener los 10 voltios, lo veis, ¿no? Entonces, ¿esto qué me va a indicar? Que siempre ocurre en los circuitos en paralelo. Pues lo que me va a indicar sería lo siguiente, que el voltaje 1 es igual al voltaje 2, igual al voltaje 3, igual al voltaje total. Con lo cual yo de aquí saco que esto va a ser 10 voltios. Con los circuitos en serie lo que ocurriera que lo que era igual era la intensidad, y con los circuitos en paralelo lo que ocurre es que este voltaje tiene que ser igual al voltaje de la pila, el voltaje de estos 10 voltios que tengo aquí, con lo cual esto ya lo puedo poner aquí. Entonces, una vez que tengo esto, ¿qué voy a tener que hacer? Ahora lo que tenemos que hacer es aplicar la ley de Ohm a cada una de las resistencias. Ponemos aquí la ley de Ohm y vamos a aplicarla a cada una de las resistencias. Empezamos aplicando la R1 para calcular I1, luego R2, I2 y luego R3 para calcular la intensidad 3. Venga, vamos a hacerlo. Nos quedaría R1 por I1 igual a V1. ¿Cuánto es R1? Lo tengo por aquí, que sería 4 por I1 igual a 10. Con lo cual me queda
2,5 amperios y lo pongo aquí. Lo aplicamos ahora a R2. R2 por I2 igual a V2. La resistencia 2 sería 8. La intensidad 2, que es lo que queremos calcular, y vamos a poner V2, que es 10, ¿no? Tenemos que I2 sale este resultado, que es 1,25 amperios, y lo pongo aquí. Y ya vamos a calcular, por fin, la ley de Ohm, la vamos a aplicar a R3 para calcular la intensidad 3. Entonces decimos que R3 igual a V3. La resistencia 3, la tengo por aquí, que sería 1,6 por I3 igual a V3, que sería 10. I3, muy fácil, ¿no? Veis que siempre estamos haciendo lo mismo, ¿no? Sería 10 entre 1,6. Hacemos esta operación y esto nos sale que es 6,25 amperios, que tiene que pasar por la resistencia 3, que sería esto. Bien, para saber si hemos hecho bien este problema, también podemos comprobarlo, y la forma de hacer es lo siguiente. Fijaos, si la intensidad total que pasa por aquí, una vez que llega aquí, se divide en la intensidad 1, la intensidad 2 y la intensidad 3, en este caso, ¿qué debe ocurrir? Pues que esta intensidad debe ser la suma de estas tres. Entonces, si sumamos 2,5 más 1,25 más 6,25, ¿qué nos tiene que dar? Los 10 amperios. En este caso, habrá otros casos que habrá que comprobarlo de otra forma, pero en este caso lo veis que en este punto la intensidad se divide en esas tres. Recordamos el circuito en paralelo, el voltaje total es igual al voltaje de cada una de las resistencias, porque son 10 voltios por aquí, tiene que coincidir con esos 10 voltios por aquí, y aplicamos la ley de Ohm a cada una de las resistencias para hallar las intensidades. Ahora, como siempre es vuestro turno, os toca practicar y recordad que la clave para aprender es comprender. Adiós.